Somos seres sociales, interactuamos, nos conectamos, aprendemos y reflexionamos. Somos Diana y Andrea, mujeres y psicólogas clínicas con el sueño de poder llegar a tu vida e inspirarte a disfrutar del presente y aprender de todo aquello que nos ocurre en el día a día. Obséquiate una pausa, obséquiate un espacio de conexión conciencia. Hola, hola. Hola. Hoy vamos a iniciar con nuestro cuarto episodio de nuestra tercera temporada y con un tema que me emociona porque me siento identificada, y es que vamos a hablar como la rabia y su implicación tanto a nivel individual como a nivel social o cultural. Esta es una pequeña invitación a empezar a ver la ira o la rabia desde una postura diferente, más amable con nuestra rabia, ¿no? Sí, creo que ese es el plus de este episodio, y es como que le vamos a quitar el peso negativo que tiene la rabia, porque no es del todo así. Exactamente. Voy a empezar hablando de mi sobrina. A mí me parece maravilloso cuando yo la observo y puedo ver cómo ella hace una gestión emocional muy chévere. Y entonces han pasado como varias cosas. Por ejemplo, le dicen, déjate el saco, ponte el saco. Obviamente mi hermano y mi cuñada desde el cuidado hacia ella. Pero ella ya con la edad que tiene 6 años, entonces les dice, es que tengo calor. ¿No te das cuenta que, mira, estoy sudando, tengo calor, por eso me quiero quitar el saco? Entonces yo ahí digo, su ira le está ayudando a poder poner un límite, a poder decir, tengo esta necesidad. Y por otro lado, cuando se le dice a un niño, pero come más, pero termínate esto. Y ella ya ha dicho en algunos momentos, es que estoy llena, date cuenta, mi barriga está llena, ¿por qué le quieres meter más comida si ya estoy llena? Eso es increíble, es como, wow, qué buen manejo haces de tu ira, dándole prioridad para poner límites, ¿no? Y ese nivel de conexión con su cuerpo. Total. O sea, total. Creo que es parte fundamental, y podemos aprender todos de Sarita el tema de conectarnos con las respuestas del cuerpo para poder comunicarlo a los demás. Sí, porque es como empezar a ver la ira desde qué me quiere decir, o sea, qué estoy tratando de mostrar en una situación, y esto no es cómodo para mí, no quiero más esto, tengo esta necesidad, y ahí empezamos a ver que la ira va teniendo una función adaptativa. Entonces yo quisiera preguntarte, en medio de las experiencias que has tenido con tu rabia, con tu ira, ¿de qué te ha servido la ira en esos momentos? Bueno, yo creo que de niña sí me protegía mucho de ser violentada, y creo que en el colegio salía pues de una forma que ya lo hablaremos, de una forma como impulsiva, y eso era tal vez lo que no era tan chévere. Pero sí me protegía de que los niños que molestaban o violentaban a otros o a otras niñas, conmigo no se metieran, ¿cierto? Porque Andrea es de mal genio. ¿Sí? Entonces, miren que tenía una función ahí adaptativa. Claramente, conforme he ido creciendo y aprendiendo otras dinámicas, como que hoy en día ya puedo cuestionarme cuando algo me molesta y decir, bueno, ¿esto por qué me molesta? Y ahí está lo que tú dices. No solamente es como reaccionar, sino el proceso reflexivo de reconozco mi cuerpo, pero sería importante como identificar, ¿necesito poner un límite en este momento? O tal vez no. Y como lo decíamos, tal vez elegir mis luchas, elegir mis peleas, porque no siempre que tengo una emoción tengo que reaccionar, tengo que responder, sino que la inteligencia emocional pues depende mucho de qué elijo hacer yo en ese momento. Por ejemplo, cuando hay alguien en la fila que uno está esperando una fila, entonces empieza a hablar mal del vigilante. A mí eso me molesta mucho, que empiecen a hablar como despectivamente de otra persona, ¿no? Y yo puedo notar que en ese momento estoy enojada, pero a partir de ese proceso reflexivo es como, esta es una lucha que no voy a dar, no voy a pelear con una extraña en este momento, no me voy a amargar el día en ese momento, y eso me permite también protegerme
de una respuesta que me desborda y que me va a tener cargada todo el día, o incluso protegerme de una discusión con alguien que no conozco. Ujú. O incluso también con la familia, ¿no? Responder a ciertas críticas que nos enojan. Pues también uno puede analizar, ¿es una peleita que quiero dar? ¿O realmente quiero hacer un ahorro emocional? ¿O no? Sí, Ujú. definitivamente la ira que siento me está comunicando que tengo que poner un límite. Y que en realidad esto lo tengo que poner sobre la mesa. Entonces lo que tú decías de escuchar mi rabia va a ser muy importante porque me va diciendo cómo adaptarme, pero también qué necesito en ese camino. ¿Tengo que decirlo? ¿No tengo que decirlo? ¿Esto lo puedo dejar pasar o no? Definitivamente esto no lo puedo dejar pasar. Ujú. ¿Y tú tienes otros ejemplos en los que te haya servido o haya sido adaptativa para ti? Bueno, hablábamos incluso en medio de organizar este episodio de que hoy en día, gracias al camino que hemos hecho, que no es fácil, pero un camino desde la psicología, desde nuestros trabajos con los estudiantes, porque los estudiantes también nos sacan un poco a veces la rabia por cosas que realizan, pero también es entender, yo también estoy formando a este estudiante, tengo que ayudarlo también en su camino, Ujú. pero también nos hemos dado cuenta, no, hay cosas que yo no puedo dejar pasar y tengo que decirle a este estudiante, hey, aquí, ¿sí? O tengo que decir en mi trabajo, hey, hasta aquí, o en mis relaciones interpersonales. Entonces ha sido chévere un camino donde hoy yo puedo decir, ya dejo más mi rabia que se exprese para poner límites, pero también he tenido que aprender a que no lo puedo hacer de una manera que humilla al otro, Ujú. que hiera al otro, que era un poco lo que les decía Andrea del colegio, porque yo también, a mí me decían, es que Diana es fosforito, Diana es fosforito, Diana es fosforito. Vamos, es molesto, da rabia que me critiquen mi rabia, porque uno, es como decir, yo tengo rabia y no tengo por qué guardármela, pero sí tuvimos que aprender a expresarla de una mejor manera. Ujú. También me ha servido en las amistades. No sé si a ti te ha pasado, pero creo que la rabia también, bueno, no solamente la rabia, sino también la tristeza me ha permitido poner límites en mis amistades. En decir, ya no voy a tener más esta amistad. Esto que haces no lo comparto. Ujú. O el que desconfiares de mí, no estoy de acuerdo, y la ira o la rabia me ha permitido decir, no, no estoy de acuerdo con eso que me dices, y poder decir, hasta aquí. Como salirse uno de, sí, de vínculos que no enriquecen en determinado momento. Exactamente, y en las relaciones de pareja también. Mm. En el episodio anterior hablábamos de las microviolencias, si no lo han visto, los invitamos a que escuchen ese episodio, pero también me permite la rabia poder decir, esto que está pasando aquí, no estoy de acuerdo, me siento incómoda y por tal razón hoy te digo con mi rabia, no, no voy a permitir X cosa. Ojo, hacemos énfasis en cuidando los derechos del otro y respetando al otro. Y respetando al otro. Ujú. Sí, porque la emoción no justifica que yo ejerza actos de vulneración de derechos. Exactamente, yo puedo estar molesto y eso es súper claro, puedes estar molesto. Que hoy te vayas con esa idea, sí, sí puedes estar molesto. Pero la forma en la que tú expreses tu molestia y la forma en la que pones tu límite, pues debe ser en el marco del cuidado del otro. Ujú. Y bueno, hay otras formas para complementar los ejemplos en las que la ira suele aparecer. Y es como un escudo de otra emoción. Como así? Entonces puede que yo lo que esté sintiendo sea tristeza, tristeza de que mi amiga no me llamó el día de mi cumpleaños, ¿sí? Pero cuando vuelvo a retomar la interacción con ella, muestro ira. Como que entonces le respondo con sí o no, o ni le presto atención a lo que está diciendo. Entonces me veo con ira. Pero en el fondo lo primario es la tristeza. Entonces, claro, puede pasar que por nuestra historia haya sido más fácil mostrar ese escudo de ira como una manera de protegernos, pero en realidad no nos está permitiendo ser claros ni con nosotros mismos ni con los demás. ¿Tienes ejemplos de interacciones de ese tipo?
Sí, eso pasa también mucho con el miedo. De hecho, creo que hasta yo lo he sentido, que hay algo que me dé miedo, pero lo que yo expreso es rabia, cuando en realidad lo que tenía era un pánico tenaz de cierta situación. Y eso se ve mucho también con papás. Yo el otro día analizaba con unos papás. eh, la situación era que la niña no quería estar más en la actividad y la niña estaba presentando conductas un poquito disruptivas. Y entonces el papá lo que estaba sintiendo de fondo era frustración porque pues la niña no se estaba como comportando en la clase que tenía. Y entonces el papá hablaba desde la rabia. Y cuando analizábamos, pues en ese momento yo no tenía rabia, lo que tenía era ira, era miedo, era, era frustración lo que estaba teniendo en ese momento. Entonces es como ese análisis de fondo, ¿qué estás sintiendo tú como papá? Que lo estás transmitiendo a través de la ira. Y curiosamente con la mamá hablábamos de otra situación donde ella trató de tener una conversación con su hija y la niña la frenó muy fuerte, además que es una niña muy pequeña, la frenó porque ella no quería hablar de ese tema y la mamá reaccionó con ira. Pero hablábamos de cómo te sentías cuando tratas de tener una conversación con tu hija y ella te responde de esa manera. Pues lo que tenía era tristeza. Tristeza, sí. Y bueno, pues ahí vimos que lo que le estás mostrando a tu hija es otra respuesta. Creo que es muy fácil ver a los papás respondiendo con ira cuando están avergonzados, ¿no? Creo que eso incluso hace que en ambientes públicos, me imagino como en centros comerciales o en la familia, ¿cierto? Cuando el niño tiene un comportamiento que no se esperaría, muchas veces el adulto responde con violencias por eso, porque no reconoce lo que hay detrás emocionalmente hablando. Y mira que socialmente incluso es más validado que expresemos ira, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que debería pegarle, ¿no? O debería controlar su hijo, ¿sí? En vez de validar como, uy, es frustrante lo que está haciendo la niña, o yo sé que es difícil poner límites. ¿Sí? Y mira que en ese ejemplo yo también analizar, tengo rabia por la situación de la señora, ¿sí? Independientemente de lo que yo piense, ay, pero como no le pega y calma al niño, también entender, yo tengo ira. Pero yo también puedo hacer un ejercicio de escuchar mi emoción, o sea, ahí es lo que tú hablabas de las luchas que quiero no tener, o sea, yo en realidad me voy a enganchar y esta mamá en medio de esa frustración que tiene y yo decido hacerle caras como de, por mi propia incomodidad, no, más bien quizás sea una invitación a que tú también puedes escuchar esa incomodidad o rabia que tienes y en la medida en que la escuches quizás va a aliviarse, va a regularse un poco y ya no me engancho tanto con esa mamá que está lidiando con su hijo en una pataleta. Y el tema, aunque es válido sentir ira, también uno tendría que hacer el análisis de, ¿en este ambiente es seguro para mí expresarla? Porque muchas veces me pasa con las personas que quiero que cuando se enojan en un sitio público con alguien que no conocemos, que no sabemos nada, yo es como, no, cállate, por favor, silencio. Porque efectivamente no sabemos si el otro nos va a responder haciéndonos daño. Entonces, también un primer elemento es, en este ambiente estoy seguro o segura para expresar mi ira, el otro no me va a hacer daño o lo va a recibir de una forma más violenta incluso. Sí. Y eso está acompañado de que si el otro cree que este es un vínculo seguro y está expresando su ira, pues yo también hacer el ejercicio de escucharla. ¿Sí? Está enojado, está enojada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, ahora entiendo que estaba enojado por X cosa y yo también puedo verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque si yo respondo no escuchándolo o también con rabia, pues de alguna manera estoy castigando que la otra persona intente darle voz y voto a su propia emoción. Hay otro punto en relación con la rabia que lo hemos hablado, también lo hablábamos en el episodio pasado, que era como minimizar o burlarnos de la rabia. Cuando la persona por fin elige expresarla de forma asertiva, sana, lo que encuentra de la otra persona es una burla. ¿Sí?
o decir como, ay, ya se va a poner brava por eso, ay, no, ya esa bobada. se disparó. Ujú. A usted no se le puede decir nada. Ujú. ¿A ti te ha pasado? Todo el tiempo. Creo que gran parte de la dificultad con la ira viene de ese entorno social, de cómo lo reciben. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que tú decías, si el vínculo seguro, desde la empatía y el cariño, más bien intenta entender el por qué para esa persona eso genera molestia. Como que nos cuesta decir, entiendo por qué te enojó, y diferenciarlo de que yo diga la palabra entiendo, no quiere decir que estoy diciendo tienes derecho a gritar, tienes derecho a violentarme. No, Sí. es que estoy comprendiendo cómo para esa persona con su historia y sus condiciones esto es importante. Ujú. ¿Sí? Pero yo puedo decir, entiendo tu ira, sin embargo quiero expresar algo distinto. Esa sería una forma también de establecer esa comunicación. Sí, y no como infantilizarla, minimizarla. A mí me ha pasado que, por ejemplo, si yo voy en la moto, a mí me molesta mucho como las injusticias. Entonces, digamos, me molesta mucho que el peatón no siga el semáforo, su propio semáforo. De hecho, hasta me ha parecido, siempre me ha parecido muy llamativo como alguien se pasa el semáforo en rojo y se ríe. Es como, jajaja, alcancé. Y yo digo, te pones en riesgo y eso me da rabia. O me da rabia que alguien parquee en un lugar donde no debe parquear pero esa rabia es como de no me parece esto, me parece que es injusto, no estás teniendo en cuenta al otro. Y yo sí, en medio de la rabia, puedo decirle al otro, oye, no te pases el semáforo. Oye, tú también tienes un semáforo. A veces le digo a los ciclistas, las normas de tránsito también También son aplican. para ti. O a veces cuando veo ciclistas o moteros, pero de motos eléctricas, les digo, oye, tu casco. ¿Sí? Pero es como una rabia, pero en medio de también proteger al De querer otro. cuidar. Soy asertiva, no lo hago de una manera brusca. Y entonces me han dicho que yo tengo ira de carretera. Y eso lo siento a veces como invalidante, ¿sabes? Porque yo digo, entonces no puedo nunca quejarme o manifestar mi incomodidad con algo. No me estoy cargando con eso porque no me quedo con el señor que se pasó el semáforo en rojo todo el día y enojada todo el día o con dolor de cabeza. No, sencillamente es en ese momento y ya. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Sí, creo que es importante revisarnos con tema de adjetivos que hablábamos también en el episodio pasado. Y es que a veces puede que culturalmente el llamarnos fosforito o el llamarnos ira de carretera es una forma social de como minimizar nuestra ira, Mm, como burlarse un poco. Puede que no sea la intención, pero a veces se sí, siente así, ¿no? sí. En vez de una validación, como lo hablábamos ahorita, de comprendo que te dé mal genio, aunque a mí no me dé mal genio. Tenemos derecho a sentir cosas distintas en la misma situación, pero no por eso ponerle la etiqueta. Ahora, asumamos que yo todo el tiempo llegara cada día, oye, y este señor tal cosa, oye, y este señor tal cosa, ¿sí? Y que el otro en realidad diga, "Uy, pienso que te estás enojando Cargando muchas mucho. veces, todos los días hay una situación. Entonces yo también puedo hacerte ver como, oye, mira, te estás sintiendo rabia varias veces sin el adjetivo, Ujú. porque también es sano. Estoy mostrándole al otro de, oye, ven, hazle un chequeo a esa rabia y yo puedo analizar, oye, sí, tal vez me estoy enojando. En medio de esto que me parece injusto, ya van muchas situaciones. Y son tantas que hasta sí podría estar cargando mi día y yo no me estaba dando cuenta. Pero eso lo puedo hacer sin necesidad de ese adjetivo que en realidad me va a incomodar más. Ujú. Y a veces sí hay formas de respuesta social mucho más directas, ¿no? Como que se ríen. ¡Ay, le dio mal genio eso! Y es como... Y eso en vez de ayudar a gestionar la emoción, lo que hace es que aparezca esta parte impulsiva, que es la que no queremos o la que queremos aprender a manejar, versus la parte reflexiva que nos puede ayudar un vínculo seguro a qué es lo que te está enojando. Tu ira es válida, pero analiza qué es lo que te está enojando. Exacto. Eso que tú dices de qué me enoja, invita también a ver
si la situación específica era la que me estaba enojando, o yo también puedo hacer un ejercicio de notar que yo ya venía cargadita de cosas, no sé, me fue mal en el trabajo, había tráfico, No almorcé. no almorcé. Y entonces llego a la casa y mi hijo me dice X cosa y yo, ay, pero es que ustedes aquí no ayudan, ta, ta, ta. Y el niño queda como, ¿cómo así? ¿Sí? Así yo lo diga asertiva. ¿Sí? Estoy enojada, pero lo digo asertiva. En realidad lo que me tenía enojada no era la loza, no era mi hijo, no era mi casa, sino ya había una acumulación que yo no escuché. En su momento, y que dejé acumular como tipo olla express. Exactamente. Entonces miren cómo vamos recogiendo algunos elementos, ¿no? El ir monitoreando si yo vengo cargadito, si esa olla me viene pitando hace rato y yo no la había escuchado. Pero que si no, me doy cuenta que no venía acumulada, sino específicamente esta situación me genera rabia, darnos cuenta que es válida. ¿Qué más? ¿Qué más le adicionaríamos? El hecho de responder a la ira de alguien que quiero, tratando de entender su realidad y el por qué para esa persona es importante, así para mí no lo sea, y dándole la oportunidad de que lo hable. Claro está que si yo identifico que empezó a subir el tono de voz o se está desquitando conmigo, yo también se lo puedo decir asertivamente de, fíjate que está subiendo el tono de la voz y no es necesario, yo te puedo escuchar sin que estés gritando, ¿sí? O si quieres, hacemos una pausa y hablamos en un momento, tú me dices, ¿sí? Entonces creo que eso también va a ser clave como una señal externa que nos va a ayudar mientras nosotros también individualmente gestionamos la respuesta. Otro elemento es escuchar qué me quiere decir mi cuerpo con esa ira. Tengo esta necesidad y mi cuerpo me está pidiendo poner un límite frente a cierta situación, entonces tienes total derecho. Y lo otro es lo que hablábamos de las emociones como primarias y secundarias. En realidad, ¿yo siento rabia con esto o no? Tengo es un miedo terrible, tengo pánico de esta situación y te lo estoy expresando con críticas o con rabia, con enojo, cuando en realidad eso no es lo que siento. Entonces, pues, como permitirte esa emoción primaria que tenías. Darnos el chance de nombrarla, de expresar la primaria, para que la secundaria vaya desvaneciendo. Bueno, esperamos que esos tipsitos que se complementan como en una fórmula, ¿no? Te puedan ayudar para darle cabida a la ira, pero de una manera sana. Y si tienes cualquier pregunta, también nos lo puedes dejar en los comentarios o nos contactas en nuestras redes sociales. Esperamos les haya gustado el episodio de hoy. Nosotros creo que lo disfrutamos mucho. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio. Chao. Chao.